Lily Monroe se miró en el espejo de cuerpo entero del dormitorio de su ático. A sus 29 años, aún conservaba la belleza que había cautivado a Julian 5 años atrás. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos color avellana reflejaban una profundidad emocional que ya pocos se tomaban la molestia de apreciar, y menos aún su marido. La invitación a la gala benéfica descansaba sobre su tocador, con letras doradas en relieve. Otra noche más junto a Julian Whitmore, mientras él trabajaba con inversores y magnates de la tecnología. Otra noche más siendo el accesorio perfecto de su imperio multimillonario. Llevaba 3 años desempeñando ese papel en su matrimonio. En algún momento había dejado de ser una persona para convertirse en un accesorio. Julian tenía ahora 38 años, aunque parecía más joven gracias a sus costosos entrenadores personales y a un equipo de gestión del estrés. Su cabello oscuro siempre estaba perfectamente peinado. Su mandíbula era fuerte y estaba bien afeitada, y sus ojos grises eran penetrantes e inteligentes. Con su 1,88 metros de altura, dominaba cualquier estancia en la que entraba. Había convertido Whitmore Technologies de una pequeña empresa emergente en una potencia mundial, pero en el proceso se había olvidado de la mujer que había creído en él desde el principio. La decisión que lo cambió todo. Lily abrió su armario, apartando los vestidos conservadores que el estilista de Julian siempre elegía para ella. Azul marino, negro, crema, todos seguros y olvidables. Esta noche sería diferente. Escondido en el fondo había un vestido que había comprado hacía 6 meses en un momento de rebeldía. Seda verde esmeralda que se ceñía a cada curva, con un dobladillo que terminaba atrevidamente por encima de la rodilla y un escote elegante pero innegablemente seductor. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía el vestido. La tela le transmitía confianza al contacto con su piel. Se peinó y se hizo unos rizos sueltos, se maquilló con más atrevimiento de lo habitual y se calzó unos tacones plateados que le alargaban las piernas de forma imposible. Cuando se miró en el espejo, vio a alguien que existía, que importaba, que se negaba a desaparecer. ¿Estás lista? El coche está esperando. La voz de Julian llegó desde la puerta, distraída como siempre. Estaba mirando su teléfono, probablemente respondiendo a correos electrónicos sobre la fusión que lo había consumido durante meses. Cuando finalmente levantó la vista, Billy observó cómo cambiaba su expresión. Sus ojos se agrandaron ligeramente, recorriendo desde sus tacones hasta su rostro. Algo brilló en sus rasgos antes de que volviera su habitual máscara de control. «Eso es nuevo», dijo, con un tono cuidadosamente neutral. «¿Te gusta?», preguntó Lily, aunque ya sabía que él diría algo diplomático y sin sentido. «Es muy llamativo», respondió Julian, y había un matiz en su voz que ella no lograba identificar. Quizás sea demasiado para un evento benéfico. La fiesta en la que todo cambió. La gala se celebró en el Hotel Riverside, un lugar impresionante con ventanas de suelo a techo con vistas a las luces de la ciudad. Las lámparas de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre los cientos de invitados vestidos con trajes caros. Lily había asistido a docenas de eventos como este, siempre pasando desapercibida mientras Julian se movía por la sala. Esa noche fue diferente desde el momento en que entraron. Inmediatamente sintió que todos los ojos se posaban en ella. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase y las cabezas se giraban. Los hombres la miraban 2 veces y las mujeres intercambiaban miradas que mezclaban sorpresa con algo parecido a la aprobación. Lily caminaba junto a Julian con la cabeza bien alta, sintiéndose verdaderamente vista por primera vez en años. «Lily, estás absolutamente deslumbrante», dijo Graham Pierce, uno de los rivales comerciales de Julian, acercándose con una cálida sonrisa. Tenía unos 40 años, era guapo y elegante, y le tomó la mano con un aprecio que parecía genuino. «Julian es un hombre afortunado». «Gracias, Graham», respondió Lily, notando cómo Julian le apretaba el codo con fuerza, casi hasta hacerle daño. «Sé perfectamente lo afortunado que soy», dijo Julian, con un tono de voz que Graham no captó o decidió ignorar. A lo largo de la velada, Lily se vio rodeada de atención.
Los inversores querían saber su opinión sobre las próximas innovaciones tecnológicas. Otros invitados le preguntaron por su experiencia en la curaduría de arte, una carrera que había abandonado tras casarse con Julian. Por primera vez en 3 años, la gente se interesaba por ella como persona, no solo como la esposa de Julian Whitmore. El monstruo verde despierta. Julian observaba desde el otro lado del salón de baile cómo su esposa se reía de algo que Marcus Chen estaba diciendo. Marcus era joven, exitoso y claramente cautivado por Lily. El empresario tecnológico había estado rondándola toda la noche, como un tiburón que huele sangre en el agua. Algo oscuro y primitivo se retorció en el pecho de Julian. Los celos no eran una emoción a la que estuviera acostumbrado. Controlaba todo en su vida con cuidadosa precisión. Pero ver a otros hombres apreciar lo que él había dado por sentado encendió una furia que apenas reconocía. Cuando Thomas Brennan, un inversor de capital riesgo conocido por su encanto, besó la mano de Lily con exagerada galantería, Julian sintió que perdía el control. Cruzó la sala a zancadas y se introdujo en la conversación con una agresividad apenas disimulada. Caballeros, si nos disculpan, necesito hablar con mi esposa. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Julian guió a Lily a través de la multitud hacia uno de los balcones privados con vistas al río. El aire fresco de la noche no sirvió para calmar la tormenta que se estaba gestando en su interior. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente?, le preguntó una vez que estuvieron solos. Lily se volvió hacia él, y Julian vio en sus ojos algo que no había visto en meses. Fuerza, rebeldía, vida. Estoy asistiendo a una gala benéfica con mi marido, respondió ella con calma. ¿Qué crees que estoy haciendo yo? Ese vestido, la forma en que has estado animando toda esa atención, es inapropiado. ¿Inapropiado? La risa de Lily fue aguda. Julian, durante 3 años me he vestido como tú querías, he actuado como tú querías, me he vuelto invisible para que tú te sintieras cómodo. Esta noche me he puesto un vestido que me hace sentir guapa y de repente soy inapropiada. Todos los hombres de esa sala te han estado mirando como si tuvieran alguna oportunidad. Y eso te molesta. Sus ojos brillaron. ¿Veis que por fin, después de meses de tratarme como si fuera un mueble, alguien pueda verme de verdad? Que alguien pueda encontrarme digna de ser mirada. La verdad sale a la luz. Julian sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste de verdad, Julian? La voz de Lily se quebró ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no fuera sobre tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que me besaste con sentimiento? Como si yo fuera más que una simple obligación. Las preguntas le golpearon más fuerte que cualquier revés empresarial. Julian abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía defensa. ¿Cuándo había dejado de verla? Cuando el trabajo consumió cada pensamiento, cada momento, hasta que Lily se convirtió en una simple tarea más de su agenda diaria. He estado construyendo nuestro futuro, decía cada semana. Nuestro futuro. Lily negó con la cabeza, con lágrimas brillando en los ojos. Jahilian, has estado construyendo tu imperio. Hace mucho tiempo que no formo parte de tus planes. Solo soy la esposa que exhibes en eventos como este. La que se supone que debe sonreír, callarse y no pedir nada. No es justo, ¿verdad? ¿Puedes decirme cuál es mi libro favorito ahora mismo? El que he estado leyendo durante el último mes. Cuando Julian permaneció en silencio, ella continuó. ¿Puedes decirme qué he estado haciendo con mis días? ¿Con qué sueño? ¿Qué me entristece? El silencio era condenatorio. Julian se dio cuenta con horrible claridad de que no podía responder a una sola pregunta sobre la mujer con la que se había casado. El mes pasado celebré nuestro 3er aniversario sola. Lily susurró. Preparé tu cena favorita. Me puse el vestido de nuestras fotos de boda y esperé hasta medianoche. Llegaste a casa a la 1:00 de la madrugada, comiste de pie mientras revisabas tus correos electrónicos y te fuiste a dormir a tu despacho. Billy, se me olvidó que se cerraba el trato de Singapur y perdí la noción del tiempo. Siempre pierdes la noción del tiempo, dijo ella en voz baja, de las fechas,
de las promesas, de mí. Esta noche, cuando has visto que otros hombres se fijaban en mí, de repente te has acordado de que existía. Pero Julian, los celos no son amor. El control no es amor. No quiero un marido que solo me vea cuando teme perder lo que posee. Encrucijada a la luz de la luna. Julian sintió que le invadía el pánico. Una sensación desconocida para un hombre que había construido su éxito sobre la base de no mostrar nunca debilidad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me he estado ahogando en nuestro matrimonio y tú has estado demasiado ocupado para darte cuenta. Lily se abrazó a sí misma. Te quiero, Julian. Nunca he dejado de quererte, pero no puedo seguir siendo invisible. No puedo seguir esperando a que recuerdes que estoy aquí. Dime cómo arreglar esto. Su voz se quebró por la desesperación. No puedo decírtelo. Tienes que decidir qué es más importante, tu imperio o tu matrimonio. Porque ahora mismo estás perdiendo ambos. Pasó junto a él y volvió a la gala, dejando a Julian solo en el balcón. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras él se agarraba a la barandilla con los nudillos blancos. Había pasado 5 años construyendo algo extraordinario. Pero, ¿de qué servía todo eso si había destruido lo único que le daba sentido? En el interior, Lily se movía con elegancia entre la multitud, aceptando cumplidos y entablando conversaciones. Pero su corazón se rompía con cada paso que daba. Por fin había dicho la verdad. Pero decir la verdad y curar las heridas eran dos cosas completamente diferentes. Julian la observaba a través de las puertas de cristal. Por primera vez en años, veía realmente a su esposa, no como un accesorio o un complemento, sino como la mujer extraordinaria que siempre había sido. La mujer a la que había ido perdiendo poco a poco mientras perseguía un éxito que de repente le parecía vacío y sin sentido. La pregunta era si se había dado cuenta demasiado tarde o si aún había tiempo para salvar lo que habían construido antes de que él lo destruyera con su negligencia. Al acercarse la medianoche, Julian tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pero algunos errores dejan cicatrices que ni siquiera el amor más profundo puede curar. El viaje de vuelta a su ático fue sofocante por su silencio. Lily se sentó pegada a la puerta del coche, observando las luces de la ciudad que se difuminaban, mientras Julian miraba al frente. Su chofer, entrenado para ser invisible, mantuvo la vista en la carretera mientras la tensión llenaba cada centímetro del lujoso vehículo. Julian quería hablar, arreglarlo todo con palabras. De la misma manera que arreglaba los problemas de negocios con estrategia y negociación, pero cada frase que formaba en su mente sonaba hueca. ¿Cómo podía prometer un cambio cuando ya había roto tantas promesas? ¿Cómo podía pedir perdón cuando no había comprendido del todo la profundidad de lo que había hecho? Cuando llegaron a casa, Lily se dirigió directamente a su dormitorio. Julian oyó el clic de la cerradura, un sonido que le pareció como si se cerrara la puerta a todo lo que habían sido. Se quedó en el pasillo durante largos minutos antes de retirarse a su despacho, el lugar donde había pasado la mayor parte de su matrimonio, escondiéndose de la vida real, descubriendo que todo cambia demasiado rápido por la mañana. Julian no había dormido, pasando la noche revisando su vida como si fuera una propuesta de negocio fallida. ¿Dónde se había equivocado? Podía señalar el momento exacto, hace 2 años, cuando la empresa salió a bolsa y su fortuna se multiplicó de la noche a la mañana. El éxito se había convertido en una adicción. Cada logro exigía otra victoria mayor. En algún momento de esa búsqueda había olvidado por qué quería el éxito en primer lugar. Encontró a Lily en la cocina, pálida y callada. Estaba preparando té, con movimientos mecánicos. «Tenemos que hablar», comenzó Julian. «Ahora no», le interrumpió ella suavemente. «Tengo cita con el médico esta mañana. ¿Estás enferma? ¿Por qué no me lo has dicho?» La preocupación lo invadió. «Solo es una revisión», dijo Lily, sin mirarlo a los ojos. «No hay nada de qué preocuparse». Pero Julian vio algo en su expresión que le revolvió el estómago. «Voy contigo». «Julian, tienes la reunión de la Junta Directiva sobre la expansión europea. Pueden esperar. Voy contigo». La sorpresa en sus ojos le dolió más que lo habría hecho la ira.
¿Realmente se había vuelto tan predecible que elegirla a ella en lugar del trabajo era tan impactante? La noticia que destroza y cura. La doctora Reynolds era una mujer amable de unos 50 años que había sido la médica de Lily durante años. Sonrió cálidamente cuando entraron, aunque Julian notó que miraba a Lily con lo que parecía ser una simpatía cómplice. Después del examen, la doctora Reynolds se sentó frente a ellos con una expresión amable. Lily, los análisis de sangre confirman lo que sospechábamos. Estás embarazada, de unas 8 semanas. El mundo dejó de girar. Julian sintió que todos los músculos de su cuerpo se congelaban mientras procesaba las palabras embarazada. Iban a tener un bebé, un hijo concebido durante una de las raras noches de los últimos meses en las que él había estado presente cuando se habían unido en la oscuridad y habían fingido que todo iba bien. ¿Estás segura? La voz de Lily era apenas un susurro, absolutamente segura. Dados tus síntomas y tus niveles de estrés, quiero verte semanalmente para hacerte un seguimiento. El estrés durante el embarazo puede provocar complicaciones. Por lo tanto, es importante que te cuides tanto emocional como físicamente. Julian se volvió para mirar a Lily y vio lágrimas corriendo por su rostro, pero no podía saber si eran lágrimas de alegría o de desesperación. Enhorabuena a los dos, dijo el doctor Reynolds con calidez. Es una noticia maravillosa. ¿Era maravillosa? Julian quería creer que sí, pero el momento le parecía la broma más cruel del universo. Apenas mantenían unido su matrimonio. Ahora, un niño iba a entrar en ese caos. Los secretos salieron a la luz. Se sentaron en el aparcamiento después de la cita, sin moverse para arrancar el coche. Julian agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó en voz baja. Lo sospechaba desde hacía 2 semanas. Lo confirmé ayer por la mañana, antes de la gala. Lily se secó los ojos. Estaba tratando de averiguar cómo decírtelo, o si debía hacerlo, si tú debías hacerlo. Las palabras le dolieron como una puñalada. Lily, es nuestro hijo. Es nuestro hijo, Julian, o es mío. Porque tú nunca estás aquí. Ya eres un fantasma en nuestro matrimonio. ¿Cómo vas a ser padre de un bebé si ni siquiera puedes ser mi marido? La verdad lo aplastó. Quiero cambiar. Necesito cambiar. Querer y necesitar son palabras fáciles, dijo Lily con cansancio. Las he oído antes. El teléfono de Julian vibró insistentemente en su bolsillo. Lo sacó y vio 15 llamadas perdidas de su socio, Raymond Fletcher. En contra de todos sus instintos, que le gritaban que lo ignorara. Respondió, Julian, ¿dónde diablos estás? La junta está esperando y tenemos un problema grave. La voz de Raymond estaba tensa por el estrés. Los inversores de Singapur se están retirando. Han encontrado discrepancias en nuestras previsiones de beneficios. Si esto se filtra, nuestras acciones se desplomarán. Julian sintió como el hielo inundaba sus venas. ¿Qué tipo de discrepancias? Del tipo que podrían destruir todo lo que hemos construido. Necesitamos controlar los daños ahora mismo. Miró a Lily y vio que ella lo observaba con resignación ya reflejada en su rostro. Ella lo sabía. Sabía que él elegiría la crisis antes que a ella, porque siempre lo hacía. Encárgate de ello, dijo Julian, y terminó la llamada. Raymond volvió a llamar inmediatamente. Julian apagó el teléfono por completo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lily, sorprendida. ¿Elegirte a ti? ¿Elegirnos a nosotros? ¿Elegir a nuestro bebé? Le tomó la mano y sintió lo fríos que estaban sus dedos. Cualquier crisis que Raymond crea que existe puede esperar. Tú eres mi prioridad ahora. Tú y este niño, el punto de ruptura. Pero el universo tenía otros planes. Cuando regresaron a casa, Raymond los esperaba en el vestíbulo, con el rostro gris por el estrés. Julian, lamento interrumpir, pero esto no puede esperar. Estamos hablando de acusaciones de fraude. La Comisión de Valores va a iniciar una investigación. Si no nos adelantamos a esto inmediatamente, podrías perderlo todo. La empresa, tu reputación, posiblemente enfrentarte a cargos penales. Lily sintió el peso familiar asentarse sobre su pecho. Vio cómo la expresión de Julian pasaba de la preocupación por ella al cálculo estratégico que ella conocía también. Incluso llevando a su hijo, incluso después de todo,
Ella seguía estando en segundo lugar después de Whitmore Technologies. ¿Cómo de grave es?, preguntó Julian. En el peor de los casos estás arruinado. En el mejor, pasaremos los próximos 6 meses luchando por salvar la empresa. Vete, dijo Lily en voz baja. Haz lo que tengas que hacer, Lily. Sabes, tenemos que hablar del bebé, de nosotros. Ya hemos hablado bastante, respondió ella, sintiéndose entumecida. Tu empresa está en problemas. Sé dónde te necesitan. Por favor, no hagas esto, suplicó Julian. Pero Lily ya se estaba alejando, hacia el ascensor, hacia su apartamento, que nunca había sentido como un hogar. Oyó a Julian llamarla, oyó la angustia en su voz, pero siguió caminando. Algunos patrones eran demasiado profundos para romperlos, incluso con las mejores intenciones. Las 3 semanas siguientes fueron un infierno para ambos. Julian se volcó en salvar su empresa. Trabajaba 20 horas al día para desenredar la maraña de errores contables y malentendidos que habían dado lugar a las acusaciones de fraude. Raymond había sido descuidado, tomando atajos para mostrar un crecimiento impresionante. Y ahora todo se desmoronaba. Lily se mudó a la habitación de invitados y le dijo a Julian que necesitaba espacio. Ahora estaba cansada todo el tiempo, el embarazo le quitaba energía y el agotamiento emocional agotaba las reservas que le quedaban. Su madre voló desde Boston, echó un vistazo a su hija y comprendió inmediatamente que algo iba muy mal. Tienes que dejarlo, Margaret, le dijo Monroe sin rodeos una tarde mientras tomaban el té. Mírate, Lily, estás embarazada y sola, a pesar de estar casada. ¿Qué tipo de vida es esa para ti y para tu bebé? Lo amo, mamá, susurró Lily. El amor no es suficiente cuando la otra persona no está presente. Los ojos de su madre estaban tristes, pero firmes. Me quedé con tu padre durante 15 años, esperando que cambiara, esperando que nos eligiera a nosotros en lugar de su carrera. Nunca lo hizo. No cometas mi error. Esa noche, Lily tomó una decisión. Hizo 2 maletas y le escribió una carta a Julian. La carta que lo cambió todo. Julian encontró la carta a las 2 de la madrugada, cuando por fin se arrastró hasta casa. En cuanto entró, sintió que algo no iba bien en el apartamento. Demasiado silencio, demasiado vacío. El sobre estaba sobre la encimera de la cocina. Su nombre estaba escrito con la elegante letra de Lily. Le temblaban las manos mientras lo abría. Julian, te escribo esto porque no tengo fuerzas para otra conversación dolorosa en la que ambos decimos lo correcto. Pero nada cambia. Me he ido a vivir con mi madre por un tiempo. Necesito tiempo para pensar en lo que es mejor para mí y para nuestro bebé. Sé que estás luchando por salvar tu empresa y entiendo por qué es importante para ti, pero estas últimas semanas me he dado cuenta de algo. Tu empresa siempre estará en crisis. Siempre habrá otra emergencia, otra fecha límite, otra razón por la que tenemos que esperar para trabajar en nuestra relación. No puedo criar a un hijo en un matrimonio en el que estoy constantemente compitiendo por la atención con reuniones de la junta directiva y llamadas de inversores. Nuestro bebé se merece unos padres que estén presentes, no un padre que siempre está en otra parte, física o emocionalmente. No te pido que elijas entre tu carrera y tu familia. Te pido que encuentres la manera de tener ambas cosas sin destruir ninguna de ellas. Y yo necesito averiguar si puedo sobrevivir amando a alguien que quizá nunca pueda darme lo que necesito. Esto no es un adiós, es una pausa, un espacio para que ambos seamos sinceros sobre lo que realmente queremos de esta vida que hemos construido juntos. Te quiero. Probablemente siempre te querré, pero el amor por sí solo no ha sido suficiente para arreglar lo que se ha roto entre nosotros. Lily Julian leyó la carta 3 veces. Cada palabra se le clavaba más profundamente en el pecho. Ella se había ido. Llevaba a su hijo en el vientre, destrozada por su negligencia. Se había marchado porque quedarse la estaba matando poco a poco. Se desplomó en el suelo de la cocina, con la carta entre las manos, y por primera vez desde que era niño, Julian Whitmore se permitió llorar. Grandes sollozos estremecedores que brotaban de lo más profundo de un alma que por fin despertaba para darse cuenta de lo que había perdido. A la mañana siguiente, tocó fondo. Julian convocó una reunión de emergencia de la junta directiva.
Raymond parecía aliviado cuando entró, asumiendo que Julian por fin estaba listo para centrarse por completo en salvar la empresa. «Caballeros», comenzó Julian con voz entrecortada por el llanto y la falta de sueño, con efecto inmediato. «Renuncio como director ejecutivo». La conmoción se extendió por la sala de juntas. Raymond se levantó a medias de su silla. «Julian, no puedes hablar en serio. Estamos en medio de una crisis. Raymond, tú creaste esta crisis con tus atajos y tus malas decisiones. Debería haber prestado más atención en lugar de obsesionarme con el crecimiento a cualquier precio». Julian miró alrededor de la mesa a los hombres que le habían ayudado a construir su imperio. «Voy a nombrar a Catherine Park, directora ejecutiva interina. Ha estado con nosotros desde el principio. Tiene la integridad que esta empresa necesita para reconstruir la confianza». «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó uno de los miembros de la junta. «Voy a intentar salvar mi matrimonio antes de perder lo único que realmente importa». Salió de la sala de juntas, ignorando las protestas de Raymond y las preguntas preocupadas de Catherine. En su oficina, comenzó a hacer llamadas. Liquidó sus activos personales, vendió sus acciones en 3 empresas más pequeñas y reestructuró su participación en Whitmore Technologies para pasar a ser solo asesor. Luego condujo hasta Boston. Margaret Monroe abrió la puerta de su cómoda casa en las afueras con una mirada protectora. «No quiere verte». «Por favor», dijo Julian simplemente, «necesito 5 minutos. Si después me dice que me vaya, me iré. Ya ha hecho suficiente daño a mi hija». «Lo sé». Julian asintió en silencio. «Y lo lamentaré el resto de mi vida. Pero la amo, señora Monroe, y por fin estoy listo para demostrarlo». Algo en sus ojos debió de convencerla, porque se hizo a un lado. «5 minutos. Después de eso llamaré a la policía si no te vas». Julian encontró a Lily en la terraza acristalada, acurrucada en un sofá de mimbre con un libro que claramente no estaba leyendo. Ella levantó la vista cuando él entró y él vio las ojeras bajo sus ojos que reflejaban las suyas. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sin emoción. «He dimitido». Lily parpadeó. «¿Qué?». «Renuncié como director ejecutivo. He reestructurado todo, así que ya no me encargo de las operaciones diarias. Vendí activos para garantizar la seguridad financiera para nosotros y el bebé, independientemente de lo que suceda con la empresa». Julian se quedó cerca de la puerta, sin atreverse a acercarse. «No puedo deshacer los últimos 3 años, Lily, pero puedo demostrarte que ya no voy a permitir que el trabajo nos destruya». «Julian, tú amas esa empresa. Amo la idea del éxito», corrigió. «Me encantaba demostrar que podía construir algo extraordinario. Pero en algún momento del camino olvidé por qué quería esas cosas. Quería darte todo, pero terminé sin darte nada, excepto soledad». Lily dejó su libro, con lágrimas ya formándose en sus ojos. «No puedes arreglar esto con grandes gestos». «Lo sé», dijo Julian. «Por eso no te pido que vuelvas a casa. Te pido que vayas a terapia conmigo. Terapia matrimonial, terapia individual para los dos. Lo que sea necesario para entender cómo me convertí en alguien capaz de hacerte tanto daño. Y si la terapia demostraba que estábamos demasiado rotos para arreglarlo». La pregunta le aterrorizaba, pero respondió con sinceridad. «Entonces al menos sabremos que lo intentamos todo y descubriremos cómo criar a nuestro hijo con respeto y amabilidad, aunque no podamos salvar nuestro matrimonio». Dando pequeños pasos hacia adelante, Lily accedió a una sesión de terapia, solo una, para ver si quedaba algo que valiera la pena salvar. La doctora Patricia Holmes tenía unos 60 años, ojos amables y un comportamiento sensato. Escuchó su historia durante 2 horas y les hizo preguntas que iban al meollo de su disfunción. «Julian», dijo finalmente, «eres un hombre que ha medido el éxito de toda su vida por los logros externos. Pero las relaciones no se pueden gestionar como los negocios. Requieren vulnerabilidad, presencia y el valor de fracasar sin tener un plan estratégico para solucionarlo». «Ahora lo entiendo», respondió Julian. «¿De verdad? Porque tu esposa te dejó hace 3 semanas y tu solución fue dejar tu trabajo y vender tus bienes. Esos siguen siendo soluciones externas. Te pregunto si estás dispuesto a hacer el trabajo interno de comprender por qué huiste de la intimidad en primer lugar».
La pregunta me golpeó como un golpe físico. Mi padre, dijo Julian lentamente, nunca estaba satisfecho con nada de lo que hacía. Cada logro era recibido con críticas sobre cómo podría haberlo hecho mejor. Juré que yo sería diferente, que construiría algo tan exitoso que nadie podría criticarme. Pero acabé convirtiéndome en él de otra manera. Imposible de complacer y siempre centrado en el siguiente objetivo. Lily se acercó y le tomó la mano. Era el primer contacto físico que compartían en semanas. Y Lily, Dr. Holmes, se volvió hacia ella. Has estado tan centrada en ser la esposa perfecta que dejaste de pedir lo que necesitabas. Te hiciste invisible mucho antes de que Julian dejara de verte. No quería ser una carga, admitió Lily. Mi madre lo sacrificó todo por la carrera de mi padre y era infeliz. Pensé que si era lo suficientemente comprensiva y paciente, Julian acabaría teniendo tiempo para mí, pero le estaba enseñando que yo no importaba. Ambos tenéis patrones que romper. El doctor Holmes dijo, no será rápido ni fácil, pero si ambos estáis dispuestos a trabajar, hay esperanza. Salieron de la sesión agotados emocionalmente, pero de alguna manera más ligeros. Julian llevó a Lily de vuelta a la casa de su madre, y antes de que ella saliera del coche le dijo, he encontrado un apartamento cerca de aquí. Me quedaré en Boston hasta que estés lista para volver a casa. Aunque eso lleve meses, no te voy a dejar sola durante este embarazo. Julian, tu empresa te necesita. Catherine lo tiene todo bajo control. Y aunque todo se vaya al traste, Lily, no importa. Tú importas. Este bebé importa. Todo lo demás es ruido. El largo camino de vuelta, los siguientes 4 meses fueron los más duros de la vida de Julian, pero también los más importantes. Asistió a terapia 2 veces por semana, sesiones individuales en las que poco a poco desentrañó las heridas de la infancia que le habían llevado a demostrar su valía a través de logros interminables. Acudió a todas las citas médicas de Lily, hizo preguntas sobre el desarrollo del bebé y aprendió a estar presente sin intentar arreglarlo o controlarlo todo. Poco a poco, con cuidado, comenzaron a reconstruir la confianza. Lily se mudó de nuevo al ático cuando estaba embarazada de 6 meses, pero seguían durmiendo en habitaciones separadas. Julian no la presionó. Cocinaba, aunque se le daba fatal, y la hacía reír con sus desastres en la cocina. Leía libros sobre paternidad y montaba muebles para bebés con una intensidad que habría sido cómica si no fuera tan conmovedora. Una noche, Billy se puso de parto prematuro a los 7 meses. Julian entró en pánico mientras se apresuraban al hospital, y sus peores temores cobraron vida. ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si la perdía antes de poder arreglar las cosas? El equipo médico la estabilizó, administrándole medicamentos para detener las contracciones y mantener al bebé a salvo hasta que llegara a término. Julian se sentó junto a su cama del hospital durante 3 días seguidos, cogiéndole la mano y hablándole de todo y de nada. Tengo miedo, admitió Lily la tercera noche. Yo también, confesó Julian aterrorizado. De ser padre, de no ser suficiente, de perderte. No me perderás, dijo Lily en voz baja. No si sigues apareciendo así. No si sigues eligiéndonos. A las 38 semanas, Lily entró en trabajo de parto de verdad, 12 horas de dolor y miedo, y Julian sintiéndose completamente impotente mientras veía sufrir a la mujer que amaba. Pero cuando el médico finalmente colocó a su hija en los brazos de Lily, cada momento de dolor y lucha valió la pena. Es perfecta, susurró Lily, con lágrimas corriendo por su rostro. La bebé tenía un mechón de pelo oscuro y los delicados rasgos de su madre. Cuando abrió los ojos, eran del mismo color avellana que los de Lily, llenos de asombro ante este nuevo mundo. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Julian, acariciando la diminuta mano de su hija con un dedo. Emma Lily, dijo ella inmediatamente. Emma Rose. Emma Rose Whitmore, repitió Julian, sintiendo cómo su corazón se expandía de una forma que nunca había imaginado posible. Hola, mi preciosa niña. Te prometo que nunca dudarás de que te queremos. Te prometo que seré el padre que te mereces. Miró a Lily, vio la mezcla de agotamiento y alegría en su rostro, y sintió una gratitud tan profunda que le dolía. Gracias, susurró.
¿Por no rendirte con nosotros? Por darme la oportunidad de ser mejor. Te lo has ganado, respondió Lily. Por aparecer cada día y hacer el trabajo. 3 años después, con una familia renacida, la casa de la playa en Cape Cod se llenó de risas. Emma, ahora con 3 años, corría entre las olas con alegría intrépida, con sus rizos oscuros rebotando mientras chapoteaba y reía. Julian la perseguía, la cogía en brazos y la hacía girar mientras ella chillaba de alegría. Lily observaba desde la arena, con la mano apoyada en el vientre donde crecía su segundo hijo. Esta vez era un niño, que nacería en 4 meses. Sonrió mientras su marido y su hija jugaban, maravillándose de lo diferentes que eran ahora sus vidas. Julian nunca volvió a ser director general. Trabajaba a tiempo parcial como consultor para Whitmore Technologies, pero su prioridad era su familia. Entrenaba al pequeño equipo de fútbol de Emma. Hacía tortitas todos los domingos por la mañana y nunca se perdía los cuentos antes de dormir. Se habían mudado del estéril ático a una histórica casa de piedra rojiza en Back Bay, Boston. Con un jardín para que Emma jugara y vecinos que se habían convertido en amigos, Lily había vuelto a la curaduría de arte y había abierto una pequeña galería que exhibía a artistas emergentes. No ganaba mucho dinero, pero le llenaba el alma de una manera que había olvidado que era posible. Mamani, Emma corrió con una concha marina perfecta, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Para ti, es preciosa, cariño», dijo Lily, aceptando el tesoro con la reverencia adecuada. Julian se sentó a su lado en la arena y sentó a Emma en su regazo. «Feliz aniversario», dijo en voz baja. «¿Aniversario de qué?», preguntó Lily, aunque lo sabía. «Hoy hace 6 años que te vi por primera vez en la inauguración de esa galería. Estabas explicando una escultura a un inversor confundido, haciéndole ver una belleza que nunca antes había notado. Me enamoré de ti en ese momento, aunque era demasiado estúpido para apreciar lo que eso significaba». «Oh». Lily apoyó la cabeza en su hombro. «Casi lo perdimos todo, pero no fue así», respondió Julian. «Luchamos por ello. Hicimos el duro trabajo de convertirnos en personas que se merecían mutuamente». Emma se soltó y corrió de vuelta al agua, persiguiendo gaviotas con una energía inagotable. Julian y Lily se sentaron en un cómodo silencio, viendo jugar a su hija, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo cerca que habían estado de tirar por la borda su oportunidad de ser felices. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Lily en voz baja. «De renunciar al puesto de director general, de alejarte del imperio que construiste». Julian consideró la pregunta seriamente. «A veces echo de menos la adrenalina de cerrar un gran negocio. Pero luego llego a casa y Emma corre a abrazarme, o te veo ilusionada hablando de un nuevo artista, o siento a nuestro sol dar patadas en tu vientre, y me doy cuenta de que no renuncié a nada real. Solo dejé de perseguir sombras. Estoy orgullosa de ti», dijo Lily, «por tener el valor de cambiar». «Estoy orgullosa de ti por haber tenido el valor de exigir algo mejor», respondió Julie. «Por no aceptar una vida que te estaba matando poco a poco, por enseñarme que el verdadero éxito se mide en momentos como estos. No en el precio de las acciones ni en las reuniones de la junta directiva». Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, llamaron a Emma y caminaron juntos hacia su casa de alquiler. Una familia que casi se había roto, pero que había optado por sanar. Un amor que casi había muerto por negligencia, pero que había renacido a través de la honestidad, el esfuerzo y la decisión diaria de elegirse el uno al otro. Julian había aprendido que ser multimillonario no significaba nada. Si eras pobre en las cosas que realmente importaban, y Lily había aprendido que su valor no lo determinaba lo que los demás veían en ella, sino lo clara que se veía a sí misma. Su historia no era un cuento de hadas. Era algo mejor. Era real, desordenada e imperfecta, llena de errores y victorias difíciles. Pero era suya, construida sobre una base de verdad en lugar de ilusiones. Y eso marcaba la diferencia. Mientras acostaban a Emma esa noche, leyéndole su cuento favorito sobre una valiente niña que salvó su reino, Julian miró a Lily por encima de la cabeza de su hija y sonrió. Habían salvado su propio reino.
no con magia ni grandes gestos, sino con el heroísmo silencioso y cotidiano de elegir el amor, incluso cuando era difícil. Y al final, esa era la única magia que realmente funcionaba.